damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. La República del Paraguay. Y bueno, gracias. Vamos a arrancar nuestro estudio de hoy. Es el capítulo 56. Capítulo 56. Es importante que podamos entender, por lo menos cada vez que nos toca, lo que significa este texto. Muy importante. Isaías se divide en tres grandes porciones. Eso se puede notar cuando uno lo estudia. Existe todavía muchas personas que no creo que sea así, para mí que es un solo autor, y bueno, también se respeta esa posición, no hay problema. Pero cuando nosotros estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, vamos notando, ¿no?, que hay una diferencia entre un punto y otro punto. Además de los que ya analizaron, los que ya estudiaron, los que ya le dieron ese enfoque en el judaísmo mismo, aunque en el judaísmo mismo también hay, ¿cómo se puede decir? O sea, puntos de vista diferentes. También ellos no están muy enfocados en esa tarea, en diferentes grupos. Por eso es importante entender entonces el mensaje que nos quieres dar, más que estos puntos. Y también, ya que nosotros estamos estudiando el contexto histórico, queremos saber también el momento en que ocurría esto para saber la audiencia que iba dirigida. Entonces, por eso que necesitamos enfocarnos en el ambiente. Tal vez si nosotros solamente queríamos usar Isaías como siempre usábamos, como aderezo, como condimento, simplemente leeríamos los textos y los compararíamos con nuestra vida actual. Esta palabra nos quiere decir estas cosas, esta palabra. Pero cuando uno estudia a profundidad, le abre más el entendimiento y puede comprender lo que el escritor quería decir, ¿no? Y tal vez lo que los que usaron ese texto ya entre los apóstoles y los profetas entendieron cuando leyeron estos textos. Por eso es importante analizar desde esa perspectiva. Entonces vamos a leer capítulo 56. El capítulo 55 acababa terminando prácticamente ya el momento en que los israelitas estaban en cautividad en Babilonia. Prácticamente ya esto era como su cierre, no, ahora ellos ya estaban esperando el regresar. En el versículo 13 decía: en lugar de zarza crecerán ciprés, y en lugar de ortiga crecerá rayán, y será al Eterno por nombre, por señal eterna que nunca será raída, ¿no? Eso dice en el versículo 23. Y vamos a la nota que puse ahí, Isaías 55:13. Hay un resumen del segundo Isaías que puse para poder entrar al texto de 56. En el 537 antes del Mesías, Ciro derrota al ejército babilónico y se convierte en el rey más poderoso del Medio Oriente. Dentro de sus primeras medidas está la liberación de todos los pueblos esclavizados por los reyes de Babilonia. Es así que los judíos pueden regresar a su tierra. Los estudiosos ubican al segundo Isaías como un gran teólogo y también un extraordinario poeta que domina el lenguaje y los distintos géneros de la predicación profética, oráculos, himnos, diatribas y cantos. La obra se divide en 4 partes. Prólogo del 1 al 11, primera parte 40-48. Se habla de la liberación de Babilonia y el regreso a Israel. Segunda parte del 49 al 55 trata de la restauración de Jerusalén y la misión de los siervos del Señor. Y epílogo al final, el mensaje gira en torno a la palabra de Elohim, que es el personaje central y tiene un doble sentido. Entonces, de esa manera nosotros estábamos viendo todo lo que representaba esta segunda parte de Isaías, ¿no?
Ahora vamos a sí ya arrancar con el capítulo 56. Así dijo Yahweh el Eterno: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Probablemente este texto ya arranca escrito por otro de los discípulos de la escuela de Isaías, ya dentro de Israel y de Jerusalén. O sea, ya en la ciudad, ellos ya regresaron de la deportación. Entonces ya está hablando al pueblo que está precisamente teniendo conflictos al regresar. Nosotros, para poder entender bien este trito Isaías, tenemos que volver a estudiar, los que quieran, ¿no? Esdras y Nehemías, porque más o menos acontece en esa etapa. Sería el escritor de esta porción, de esta parte del libro de Isaías, sería contemporáneo de Esdras, Nehemías, Zorobabel y todos ellos, o un poco más. Y ahora prepárense porque hay una super nota en el punto 1. Supernota. El libro de Isaías se compone de 3 partes distintas que se refieren a diferentes periodos de la historia de Israel. La primera trata de los años 781-687. Es el momento, ese era el tiempo del profeta Isaías. Probablemente su muerte fue en el 687 por el rey Manasés. La segunda, del exilio tras la toma de Jerusalén. La tercera, del regreso del exilio entre el 537 y 520. Estos periodos están tan alejados en el tiempo que rápidamente se comprendió que Isaías no podía ser el autor de todo el libro. De forma bastante clásica distinguimos el primer Isaías o proto-Isaías, así se le conoce a la primera parte, proto-Isaías, que fue narrado por el profeta Isaías en persona. Hay una persona que piensa, pero ¿cómo puede ser? Isaías es el único que puede haber escrito todo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, en la última parte dice que Moisés subió y se fue al monte y después murió y después los israelitas empezaron a adorarle y nunca... Ahí ya él no escribe a Moisés. La última parte ya no escribe a Moisés, porque no puede narrar su propia muerte. El libro de Samuel también. El libro de Samuel, primera Samuel, segunda Samuel ya prácticamente habla cuando Samuel ya murió. Y Samuel murió, tal parte escrito por Samuel. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que muchas veces se le asigna a el personaje el título del libro por la importancia que tenía y muchas veces por la enseñanza que sus discípulos recibieron. Por eso nosotros podemos entender que Isaías era una institución, una escuela de grandes eruditos que escribían y que preparaban y que profetizaban también. Bueno, el primer Isaías entonces se llamó Proto-Isaías, que abarca los primeros 39 capítulos. El segundo Isaías, o Deutero-Isaías, o sea, segundo Isaías, ¿no? Que comienza en el capítulo 40 y termina en el 55. Y finalmente el tercer Isaías, o Trito Isaías, quien incluye los capítulos 56 a 66. En el caso del Trito Isaías hay probabilidad de que no haya sido un solo autor, de que haya sido al comienzo uno, después a la mitad otro o varios autores, pero se le adjudicó todo a un personaje que es el Trito Isaías, ¿no? Vamos a narrar para entender un poco de qué se trataba cada parte, porque es importante que entendamos esto cada momento, ya que ahora estamos en el capítulo 56. La primera parte, capítulo 1 al 39, recoge profecías que tuvieron lugar en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Es decir, entre el 781 y el 687 ante el Mesías. Tras un periodo de calma de las potencias asirias, se convirtió en una amenaza. El profeta lee en la historia que se desarrolla ante sus ojos la acción de Elohim que castiga a su pueblo infiel para corregirlo y hacerlo volver a sí mismo. Las alianzas y las derrotas son oportunidades para anunciar al rey y al pueblo de los
cálculos puramente humanos y corto plazo. Poco a poco, ante el derrumbe de toda esperanza, Samaria es tomada en el 721 y Judá paga el tributo en el 701. Aparece la promesa mesiánica que desafía todo tiempo, todo poder y todo cálculo. Eso es lo que nosotros vemos en un resumen rápido en el capítulo 1 al 39 del libro de Isaías. La segunda parte, o Deutero-Isaías, capítulos 40 al 54. Esto ya se desarrolla dentro de la cautividad. Se llama también Libro de la Consolación de Israel. Nos encontramos en la época del exilio, tras la toma de Jerusalén, en el año 587, por el ejército del rey Nabucodonosor. Babilonia ha logrado a Asiria, pero la ciudad ha sido tomada. Sus habitantes han sido deportados y viven en el exilio en la capital enemiga. Frente a esta derrota radical, el profeta, el Deutero Isaías, asegura que el Elohim de Israel sigue velando por su pueblo. Este Elohim no es solo el Elohim de Israel, sino de todo el género humano. Se afirma el monoteísmo universal. O sea, ¿qué empezó a ocurrir aquí? Que los israelitas entienden que nuestro Elohim había sido, no es solamente Elohim de nosotros, sino es el único Elohim que existe. Ese entendimiento ellos lo deducen ya estando en Babilonia. Y también que solamente hay que adorar a un solo Dios. A partir de ese momento ya los israelitas jamás de los jamases volverían a adorar a otros dioses, cosa que ocurría antes de la deportación, donde adoraban a Baal, a Istar, a cualquier dios, y pensaban que los dioses de otros pueblos también eran sus dioses. Pero en este momento ellos entendieron, no, el único Dios, el único existente es el Dios, el Elohim de Israel. Este Elohim no es solo el Elohim de Israel, sino de todo el género humano. Se afirma el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, universal, y se aclara la expectativa mesiánica de que sí o sí el Todopoderoso va a enviar un líder para restaurar a su pueblo. El que ya fue descrito en el primer libro como la Virgen está encinta y da a luz un hijo, Isaías 7:14, se convierte en el misterioso siervo descrito en 4 pequeños cuadros poéticos que se llaman Cantos del Siervo. Isaías 42, Isaías 50, Isaías 52, Isaías 53. Curiosamente, este siervo no tiene ninguno de los atributos del poder real o divino. Por el contrario, parece derivar su poder de su fragilidad y humildad. O sea, acá aparece un siervo que sufre por el pueblo, que se quebranta por el pueblo, y ese nosotros ya vimos que era el Deutero Isaías, el profeta que estaba clamando, hablando, tratando de hacer que el pueblo recapacite para regresar a su tierra. Por último, la tercera parte, ya que vamos ahora nosotros a entrar. Capítulos 55 al 56, en realidad 56, ¿no? Se refiere al periodo posterior al regreso del exilio, entre el 537 y 520. Los judíos regresaban a la provincia de Judá. Sin embargo, este esperado regreso que se esperaba como resultado resulta ser mucho más difícil de lo esperado. Los recién llegados son vistos como usurpadores por los que se han quedado. Una vez más, el profeta tiene que devolver la esperanza, reconciliar y calmar, reprende, consuela, amonesta, pero sobre todo hace brillar a Jerusalén como la ciudad de Elohim, el faro de todas las naciones, el lugar de la esperanza escatológica. Así, ante el sucesivo derrumbe de todas las esperanzas terrenales, ante las rencillas internas, el autor del libro de Isaías encuentra en la fe una respuesta original. El Elohim de Israel se revela y se afirma como el Elohim de las naciones, un Elohim más ético que político, que se deja buscar por el hombre recto y justo y que se revela en la debilidad y vive en la esperanza de una salvación para todos los hombres.
Ese ya es el concepto de este tercer Isaías. ¿Qué significa? ¿Ah? Ya hice un spoiler, ¿no? Ahora vamos a desarrollar. Entonces acá, ¿cómo se dice? No es un spoiler, es un preámbulo, se dice, un avance, porque después vamos a desarrollarlo. Trito Isaías, narración probablemente de más de un autor entre los años 537 al 450 antes del Mesías. Bueno, ya dado este previo aviso, vamos a ver lo que arranca diciendo este capítulo. Bienaventurado, dichoso. De ahí vemos nosotros donde Yeshua usa esta terminología, ¿no? Saca de acá. Está usando desde esta perspectiva de narración. El hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. ¿Y qué dice? Que guarda el día de Shabbat. Guarda el día de Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y hoy vamos a explicar una cosa muy interesante. Ya expliqué antes, pero voy a explicar otra vez. Guardar el Shabbat no es simplemente dejar de hacer cosas. Dejar de hacer cosas es el objetivo para poder normalmente hacer lo que al Padre le agrada. Pero una persona que piensa que porque no trabaja ese día, ya está guardando el Shabbat, se está equivocando. No es así. Hay muchas personas que pueden estar trabajando y guardando el Shabbat. ¡Oh, qué herejía! Dice, ¡oh, herejía! Ya voy a cortar esta transmisión. Sí, ¿no? Porque dijo una herejía. Sí. Eso va para aquellos que, el Shabbat, solo el Shabbat. ¡Oh, no está guardando el Shabbat! Muchos en el tiempo de Yeshua ejecutaron a muchas personas porque supuestamente no estaban guardando el Shabbat, de acuerdo a las reglamentaciones que ellos habían hecho. Otra vez les digo, nosotros hemos estudiado Esdras y Nehemías. Muchas de las reglas que actualmente en el judaísmo se establecieron acerca del Shabbat se fijaron allí, porque ciertamente habían razones positivas. El objetivo era consolidar al pueblo, darle otra vez la fe al pueblo en una ya creencia, se puede decir en una religión, más que en una fe de un pueblo. Entonces por eso muchas reglas fueron establecidas después de la deportación. Ahora, vamos a ver qué es lo que aquí nos quiere hacer entender que es guardar. Bienaventurado, primero dice, dichoso el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, y dice acá, para no profanarlo. Entonces, ¿cuándo es que vos profanás algo? Cuando el objetivo de tal fecha o de tal día o de tal cosa es consagrar al Padre y vos te vas en contra del Padre. Vos ofendés al Padre, vos menospreciás al Padre, vos maldecís al Padre, inclusive. ¿Me están captando? ¿No? Eso es profanarlo, pisotear, pero no de la perspectiva del hombre, sino de la perspectiva de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la perspectiva del hombre y cuál es la perspectiva de Dios? Acá dice, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, la persona que en Shabbat miente, roba, golpea, asesina, comete adulterios, estafa, ese está profanando el Shabbat. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué está hablando? La persona que en Shabbat maldice, prepara planes maléficos, organiza crímenes, organiza estafas, robos, asesinatos, cosas que se hacía en aquel tiempo. Y uno no se daba cuenta. Se robaba a la gente, se le estafaba a la gente. Ustedes saben que ya en la época de Yeshua, hay comentarios que cuando muchos líderes políticos querían apoderarse de algunas propiedades de algunos hombres, le inducían o le buscaban testigos falsos para hacer creer que esa persona quebrantó el Shabbat. Y le pagaban a los líderes religiosos para que esa persona sea ejecutado y quedarse con sus bienes. No, muchas de estas cosas nosotros no entendemos porque no sabemos de dónde salió esto. Directamente, ve, acá dice que hay huelga de Shabbat y yo te he visto a vos que compraste un caramelo en Shabbat. ¡Hereje!
así ya, sin entender cuál era el concepto. Hacer el mal. En esa época, muchas personas estaban cometiendo crímenes, planeando cómo destruir a Nehemías o a Edra, o Edra le estaban planeando cómo destruir a los otros. Cada uno estaba planeando cómo destruirse entre ellos. Eso estaba haciendo. O sea, a los israelitas que están acá, le digo yo, el trito Isaías, el Padre me habló. Si ustedes en Shabbat, en vez de estar planeando cómo matar a Edra, o Edra cómo matarte a ti, o Nehemías cómo matarle a los seguidores de Sanballat, o Sanballat, exacto, empiezan a guardarlo, a consagrar, hacen el bien, hacen lo positivo, entonces son dichosos, son bienaventurados. Vamos a la nota 2. Isaías 56:2 dice, benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mi día de descanso y procuran no hacer el mal. O sea, para que vos estés guardando correctamente el día de Shabbat, ese día no tenés que estar haciendo crímenes, cosas perversas. Mínimo ese día. Otro día puedes hacer todo lo que quieras. Éxodo, el tema es que no es que otro día, pues las personas utilizaban ese día para hacer las cosas malas. Exactamente, utilizaban ese día. Inclusive, creo que ¿cómo se llamaba? Los griegos, un día, que para enfrentarse con los israelitas, con los de Judá, usaron un día de reposo. Y como los israelitas estaban tan ya, ¿cómo se dice?, radicalizados con el Shabbat, ellos veían cómo el ejército griego atacaba y los degollaba y no hacían nada. Preferían morir en Shabbat porque no, en Shabbat no vamos a levantar armas. Hasta que se levantó uno de los israelitas y dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos sirve ser tan fieles con nuestro Shabbat y nos están masacrando? No, agarren armas. Y se levantaron y se enfrentaron. No puede ser. Bueno, miren lo que dice en la Torah, Éxodo 31:13. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Eterno, quien los hace santos. En el versículo 14, acá está 13, ¿no?, decía que el que no guarda el día de reposo va a ser excluido y también ejecutado, dice. Ese nosotros ya explicamos la vez pasada. En realidad, algunos tradujeron ejecutado. En realidad lo que pasaba era que si vos no guardabas el Shabbat, o si vos no estabas pendiente del Shabbat, el Padre tampoco iba a tenerte en cuenta como parte de su pueblo. Y poco a poco vos te ibas a ir quedando fuera, como ocurre hoy en día. Cuando muchas personas no tienen en cuenta el día de reposo, el día consagrado al Padre, poco a poco su corazón se va asimilando más a este mundo. Y miren que no estoy hablando de obligatoriedad de no trabajar. Yo nunca estoy promoviendo ese sistema. Salmos 119, 1 al 3. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Eterno. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. ¿Qué significa no negocian con el mal? Otra vez, el mal concepto es, no, yo puedo trabajar mediodía y después a la tarde. No, no estamos hablando, no tiene nada que ver con nuestro tiempo en la actualidad. Nosotros podemos aplicarlo si queremos, pero este capítulo está hablando de los que en día de Shabbat planeaban, vamos a matarle a tal persona, vamos a hacer que no guardó el Shabbat y así nosotros vamos a quedar con sus bienes. Eso se hacía en Shabbat. Se usaba el Shabbat para atacar a alguien, para condenar a alguien. Y nosotros de eso tenemos prueba. ¿A quién le querían hacer siempre quebrantar el Shabbat para acusarle? A Yeshua. Eso que hacían con Yeshua no era que ocurrió en ese tiempo. Ya antes ellos hacían lo mismo con cualquier otra persona que querían eliminar, que querían condenar. Bueno, Ezequiel 20:12, miren lo que dice acá. Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que soy el Señor, el Eterno, quien los apartó para que fueran santos. O sea, el Shabbat, cuando vos llegás al Shabbat, cuando vos podés decir ese viernes a la tarde, Shabbat Shalom, hoy es Shabbat, vos te acordás que sos parte del pueblo de Israel, que sos parte de sus promesas.
No simplemente tenés que pensar, oh, hoy no tengo que hacer nada, hoy no tengo que hacer nada. No, en tu corazón tiene que estar, yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de esta sociedad. Aunque muchos estaban en Babilonia y estaban obligados a trabajar en el palacio del rey o en algunos lugares, pero en sus corazones ellos decían, yo soy parte del Todopoderoso, yo soy parte del Eterno. En la antigüedad, para los israelitas, el Shabbat era una forma de reunir a la familia y de consagrar al Padre. No era una reunión religiosa, era una reunión de familia. Lo que ellos guardaban siempre religiosamente era el Rosh Hodesh en la antigüedad. Entonces, la Biblia está diciendo que es un pacto con nuestro Creador. 13 dice, sin embargo los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto, desobedecieron mi ordenanza a pesar de que la obediencia les hubiera dado la vida. Además profanaron mis días de descanso, por lo tanto amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Ezequiel 20:20, y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el eterno Elohim. Cada Shabbat nosotros podemos acordarnos que Él es nuestro Elohim. Y uno diría, pero cada día tenemos que acordarle, pastor. Y cierto, cada día tenemos que acordarle, pero nosotros cada día estamos en nuestro negocio, en nuestra actividad, en nuestra venta, todo eso. Pero llega el viernes y el Padre quiere que le recordemos, mínimo con una cena, con una oración, con un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, con un Shabbat Shalom ya vos estás recordando que vos sos parte de ese pueblo. Palabras de Yeshua. Miren, acá lo que le decía, Mateo 12:8. Luego Yeshua entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Yeshua, ¿permite la Torá que una persona trabaje sanando en día de descanso? O sea, Shabbat. Hoy le tenemos ya. Permite. Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. O sea, miren, Shabbat que era para no hacer el mal, dice. Isaías dice, si vos guardás esto para hacer el bien, no para hacer el mal, entonces sos dichoso. ¿Qué están haciendo esto, entre comillas, líderes religiosos? Maquinando, planeando hacer daño a Yeshua. Él le respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es la Torá. Así es, la Torá permite que una persona haga el bien en el día de descanso. La Torá permite, dice, la Torá es el escrito de Moisés. ¿Quién confirmó eso? El trito Isaías. ¿En qué época? En una época donde los que habían llegado de Babilonia querían imponer reglas que muchas veces los habitantes de esa ciudad no la estaban cumpliendo. Como una exigencia de en Shabbat no mover ni un hilo, no decir ni pío. Y algunos tan extremistas que en Shabbat no tenía que irte al baño. Aguántate, porque vas a contaminar. Era extremo, extremo, extremo. No, los habitantes de Jerusalén que estaban ahí, ellos guardaban el Shabbat sin carga. Hoy es el día de Shabbat, recordaban, compartían. Y no por eso eran menos israelitas. Bueno, ya entonces les respondió. En Shabbat es para hacer el bien, para recuperar. Y hay muchos textos más donde Yeshua le habla sobre el Shabbat. En este mismo capítulo le habla también el caso de David, ¿no? Que en día de, no era en Shabbat, pero que un día estando con mucha hambre, tuvo que comer los panes consagrados solamente a los sacerdotes. O sea, la Biblia dice que muchas veces la Torah no es simplemente para aplicarla para perjudicar la vida de otra persona. La Torah es para darle vida a alguien. Por eso uno tiene que investigar la Torah y analizarla. Bueno, entendimos entonces el versículo 2. Versículo 3. Y el extranjero. Esto era para el israelita. Ahora, y el extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo.
ni diga el eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. El eunuco. ¿Por qué estos textos? Uno no se preguntaría si leyera todo Isaías. ¿Por qué estamos leyendo profecía contra Egipto, oh Lucero, hijo de la mañana, la Virgen de Israel, oh Babilonia? Y de repente aparece una palabra que está incorporando a extranjeros y eunucos. ¿Por qué? Porque el ambiente ya cambió. Porque aquí, ¿qué se encontró este profeta? Ya no es más el Deutero de Isaías, es otro, después de varios años. ¿Qué se encontró? Que había menosprecio, que había discriminación a las personas que eran extranjeras y estaban habitando en Jerusalén, o a los eunucos. A los eunucos se le impedía acercarse al templo. ¿Por qué sabemos que hay templo? Porque solamente por eso se puede narrar esto. Entonces ya estamos en Jerusalén, ya tenemos templo, ya se edificó todo. El profeta Deutero Isaías entiende que el Padre quiere abrir las puertas a todos. Y este capítulo fue usado por Felipe para explicarle a un eunuco que vos sos parte del pueblo del Eterno. ¿Se acuerdan? Vino un eunuco a Jerusalén y compró una porción, muy cara le habrá costado, de Isaías, y justamente estaba leyendo porciones donde salía sobre el Mesías sufriente. El Mesías sufriente y así, así, así. Y le pregunta, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le dice. Y desde este versículo, dice, desde este capítulo, le comenzó a narrar el evangelio de Yeshua. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? Tú, siendo eunuco, según la promesa, según la esperanza, tienes posibilidad de ser parte del reino. Porque él, cuando llegó a Jerusalén, según la Torah, según la ley judía, él no podía cruzar los muros. Y había varios muros muros que ya habían sido hechos por los judíos, por los habitantes de ahí, donde un eunuco llegaba hasta cierto lugar nomás. Pero él le compartió, le habló. Y él después le preguntó, yo estoy acá cerca de un lago, ¿qué impide que yo sea parte de ese pueblo, de ese reino, de esa promesa? Y si crees que Yeshua es el enviado para restaurar todas las cosas, puedes. Y que dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Y le bautizó, y después Felipe desapareció y se fue gozoso. Eso aparece en Hechos 9, ¿no? Hechos 9. ¿De dónde están sacando Felipe y todos los que están narrando Hechos ese acontecimiento? De aquí, donde el Padre está abriendo las puertas a los eunucos, a los extranjeros, donde los líderes de ese momento están queriendo cerrar por su radicalismo, por las leyes que ellos habían implementado y estaban perjudicando a mucha gente. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, no me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Eterno a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi templo, mi casa, y dentro de mis muros. Ahí, atiendan bien ahí, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Porque los eunucos generalmente no podían tener descendencia. Cuando habla de nombre, habla de descendencia. Pero una vez que ellos sean parte de mi pueblo, de mi templo, de mis muros, ellos van a ser mejor que descendencia. Van a tener mucha descendencia. Porque de ellos van a salir muchos que tengan la fe. Le está dando una promesa, una esperanza. Pero ¿qué tienen que hacer? Dice, guardar mis días. ¿Qué significa guardar el día de reposo? Que ellos van a ir a sus casas y llega el viernes a la tardecita y se van a reunir. ¿Para qué? Para honrar al Todopoderoso. Que a partir de ese momento las personas le van a preguntar, ¿por qué hacen ustedes estas cosas? ¿Qué es? ¿Qué brujería es? ¿Qué locura es? No, es la manera de pertenecer al pueblo escogido,
al pueblo del Todopoderoso, al pueblo del Eterno. Así está diciendo la palabra. Y a los hijos de los extranjeros, versículo 6, que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh, del Eterno, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. Una vez más, ¿por qué dice guarden el día de reposo para no profanarlo? Porque ¿qué es lo que hacía la gente en aquel tiempo, en día de reposo? Planeaba crímenes, planeaba asalto, planeaba terrorismo, planeaba muchísimas cosas negativas, planeaba cómo vengarse de otro. Eso hacía en día de reposo. Eso, la Biblia está hablando de eso. Si no queremos entender así, bueno, yo no les puedo culpar. Si ustedes le quieren agregar más, no. También el día de reposo miraban su celular. El día de reposo mandaban mensaje a chat, ¿no? O prendían la luz, o caminaban más de 1 metro, más de 1000 metros. Muchas reglas que se fueron. Si ustedes buscan, ¿no? Reglas del judaísmo que no hay que hacer en Shabbat. Parece que prácticamente en Shabbat no hay que levantarse de la cama. Hay que quedarse en la cama nomás. No. Mejor te quedas dormido nomás. No es así, nada que ver. Bueno, entonces, ¿pero qué significa? Yo quiero que ustedes, extranjeros, me honren a mí. Imagínate, viene un extranjero, aprende sobre el Shabbat, que hay que honrar al Padre y va a su casa y llega en ese día y se reúne con la familia y comparte una porción de la escritura. Y entonces eso ya le va haciendo parte de la comunidad, del pueblo. Y le dice a la gente, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Pero vamos a cambiar de versión. Aprendiste sobre el Shabbat, te hiciste parte del Shabbat y después estás por ahí y te enteras que tu vecino, que también dice que guarda el Shabbat, justo ese día salió y se fue a traer algo de la tienda y ya en tu corazón, ¿y ese por qué no guarda el Shabbat? Ya tu corazón empieza a maquinar maldades. Vos hacés las cosas como el Padre te permita. Si Dios te permite, si el Eterno te permite guardar el Shabbat, no trabajar desde el sábado, entonces es una bendición que Dios te da. Eso no te da derecho de que vos le estés juzgando o criticando o menospreciando al que tiene que hacer las cosas para sustentar a su familia, para pagar sus cuentas y para vivir. No te da a vos derecho a hacer eso. Eso tienen que entender muy bien, por favor. Por favor. Pero si el Padre te permite a vos, aleluya, ¿no? Si vos sos patrón y no querés que tus empleados trabajen los sábados, entonces dale libre el sábado. Si es que podés, si es que eso no te perjudica en tu vida. No vayas a hacerte el fanático y no trabajar y le hace hambre a tu familia. Y crear conflicto en tu casa y crear problemas en tu casa por querer ser un religioso sin convicción. Eso la Biblia no tolera. Si tu oveja se cae en Shabbat, dice Yeshua, no vas a trabajar para rescatarle. Más valioso que tu oveja son tu familia, tu esposa, tu hijo, tu gente. Más valioso. Entonces, si tenés que hacer las cosas para mantener la vida de tus seres queridos, entonces, hacelo. Eso no quiere decir que vas a profanar el Shabbat. De ninguna manera. Y estamos abiertos al debate. Ya sé que algunos me dirán hereje, pero estamos abiertos al debate. Bueno, nota 6, ¿no? Nota 6. Isaías 56:6 dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Eterno, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, Shabbat, y quienes se mantengan fieles a mi pacto, la Torá en mi mente y corazón. Ese es el pacto. El pacto es tener la Torá, la instrucción del Padre en la mente y el corazón, que dice que el nuevo pacto, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en sus corazones. No dice, sacaré mis leyes de sus corazones y de sus mentes. Porque muchos leen así, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, sacaré las leyes de sus corazones. La escritura, los mandamientos ya no estarán más. Así leen muchos. Así leen. Pero ahí no dice así, pero en mi cabeza dice así. No, dice,
pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Como ahora Él es el que te guía, es el que te va a instruir, entonces ya no se necesita más tus viejas fechorías, sino lo que te va a enseñar ahora. Versículo 7, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén. Seguimos en la nota, ¿no? Y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas, olá, minjá y shelamim. Son ofrendas que se hacían en el templo. Eso, una vez más, prueba contundente de que estamos dentro del templo en tiempos de Isaías, de restauración, templo restaurado. Aceptaré sus ofrendas quemadas, olá, minjá y shelamim, y su sacrificio, jatá, ofrenda por el pecado. Porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y un punto interesante, antes de la deportación de Israel, de Judá, a Babilonia, la casa de Jerusalén, el templo de Jerusalén, imposible que entre un extranjero, nunca. Era netamente para los judíos. Después de la deportación, ¿por qué está hablando el escrito de Isaías de que esta casa será abierta para las naciones? Porque ellos a quién quieren traer, a todos aquellos que han sido deportados, pero hace años, los de Asiria, los de otros pueblos, y que el profeta Isaías en su tiempo ya había dicho que va a llegar el tiempo en que todos ellos regresarán y mi casa se abrirá para ellos. Entonces, este escrito de Isaías está entendiendo que las promesas que se dieron antes de que el pueblo regresaría, aunque ahora vienen mezcladitos, ya no son más purete, puro, sangre pura, pero tienen la misma promesa. Y si aceptan la promesa, una de ellas es Shabbat, y tener la Torah en su mente y en su corazón, la casa se va a abrir. Sus pecados van a ser perdonados, sus sacrificios van a ser aceptados, dice. Pues el Señor soberano que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también además de mi pueblo Israel. Eso está escrito aquí. A otros además de mi pueblo Israel. Voy a traer también a otras naciones. Pero el problema es que los líderes que estaban en ese momento, no, así no, ese no, morochitos no, rubios no, ojos verdes no, solamente judíos, sangre judía, pura sangre. No, acá ya el deutero de Isaías estaba dándole con todo. Bueno, esto leímos hasta el versículo 8, pero acá nos quedamos en el 6. Vamos a continuar acá, versículo 7, en Isaías 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración, donde van a clamar, dice. La promesa que, la esperanza con la cual Salomón había edificado ese templo es que todos vengan y clamen ahí al Padre. Nota 7. Marcos 11:17. Yeshua les habló cuando vino y encontró que en el templo era puro mercado y aparte para los gentiles, aparte para los judíos, había toda una división, cosa que no estaba establecida en la palabra. ¿Qué vino y hizo Yeshua? Marcos 11:17. Les dijo, las escrituras declaran, por cierto, ¿qué escritura? ¿Qué escritura estaba hablando Yeshua? Isaías 56, donde habla del Shabbat. Y hoy en día la gente, no, el Shabbat ya quedó anulado, el Shabbat ya era el cuento y el chino. Las escrituras declaran, mi templo llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Así les dijo. Miqueas 4:2. Miqueas era contemporáneo de Isaías. En su tiempo él profetizó y miren lo que ya habló en aquel tiempo. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Eso estaba hablando el profeta Miqueas
contemporáneo de Isaías. ¿Y qué hablaba Isaías? Para poder entender que estos Deutero y Trito no eran profetas que no tenían la línea del profeta Isaías. Que tenían su línea, por más que no eran de su época. Fíjense lo que decía Isaías en capítulo 11, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en donde, no solamente en Babilonia, porque ¿qué ocurría? Que los habitantes ahora de Jerusalén, que tenían el poder gracias a los persas, decían, solo nosotros somos judíos, solo nosotros los que vinimos de Babilonia somos los únicos judíos y el resto son gentiles, paganos, mezclados. No los consideraba como pueblo, porque tenían otras culturas, otros caracteres. Pero ¿qué decía el propio Isaías mucho antes de que esto ocurra? ¿De dónde iba a recoger al remanente? Asiria, dice, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat, las costas del mar, y levantarán pendón, o sea, bandera, estandarte, a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Esto quién profetizó? El propio Isaías, allá por el año 700. También su contemporáneo, Miqueas. ¿Y dónde se está cumpliendo hoy? Aquí en Tito. Entonces vamos a pensar, yo soy discípulo de mi maestro anterior Isaías. Estoy viendo que los líderes religiosos de ahora, los líderes políticos, están menospreciando a los que están queriendo regresar, que eran deportados de antes, pero que ya son sus nietos, sus bisnietos, pero que tienen todavía esa mentalidad de israelita, pero la autoridad de ese momento los menosprecia. Entonces voy a escribir, no. Dios no dice eso. Dios no habla de eso. Versículo 8. Dice el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Aún juntaré sobre él a sus congregados. En la versión Nueva Traducción Viviente decía, a los que no pertenezcan. Igual van a estar ellos ahí. Nota 8. Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor soberano que hace volver a los marginados de Israel. ¿Viste cómo le llama? Marginados. Dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. ¿Está clarito o no? Pero vos, siendo autoridad de la Nueva Jerusalén restaurada, no. Los que no son puro israelita, puro judío, fuera de acá. Miren lo que el escritor de Hechos decía. Esto creo que lo narró, lo dijo Pedro, ¿no? Cuando en Pentecostés vio que muchos estaban recibiendo la palabra y aceptando al Mesías. En Pentecostés, esto ocurrió en Pentecostés, Shavuot. Esta promesa, la promesa de restauración, ustedes pueden leer todo el capítulo 2 para entender, es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Eterno nuestro Elohim. La promesa de ser parte del pueblo de Israel es para el israelita judío, para sus hijos, para los que están lejos y finalmente para todos los que escuchan su voz. Por eso dice en hebreo, el que oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Entonces, esto decía Pedro, ¿no? Cuando se estaban convirtiendo mucho. Versículo 10, 9, ¿no? Todas las bestias. Ahora, a partir del versículo 9, viene una crítica a las autoridades. Hasta el versículo 8 era una esperanza para aquellos que estaban siendo menospreciados. Algo así, ¿no? Acá están ustedes que son los menospreciados. Ustedes dejen, guarden el Shabbat. El Padre hizo una promesa para ustedes. No, mi casa será abierta, así que tengan la fe. Ahora, ustedes, líderes religiosos, ¿quién usaba esta técnica? Yeshua usaba mucho, ¿no? Algunas veces se dirigía a los pobres, a los necesitados, bienaventurados, otras veces se dirigía a los fariseos, a los saduceos, ¿cómo le decía?
malditos fariseos, saduceos, que engaña a la gente y carga hasta pesada que ni ustedes pueden llevar. Bueno, ahora dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, atalayas son vigías, mensajeros. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Por qué perro mudo? Porque un perro, ¿para qué vos tenés en tu casa? ¿Para qué? Para que te avise el peligro. Pero estas autoridades no avisaban nada, no decían nada, calladitos estaban. Perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, dice. ¿Qué es soñoliento? Duermen. Autoridades que duermen, autoridades que están en su oficina. Echados aman el dormir, dice. Y esos perros comilones, ese es otro tipo de perro, ¿no? Que toda la hora comen, ¿no? Son insaciables. Está hablando, está usando esta terminología para hablar de las autoridades. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Entonces imagínense. Por un lado le da esperanza a esos marginados, a esos que están siendo menospreciados, y por otro lado le está bajando la caña a esos que están sintiéndose los poderosos, los infalibles, los que no cometen errores, los que guardan estrictamente. Acá no era más problema la idolatría, aquí se acabó ya la idolatría. Acá era el problema el abuso de poder. Y muchas veces el utilizar la Torá para perjudicar a otras personas. El usar la ley para dañar a otras personas, para menospreciar, para menoscabar a las personas. Esa es la crítica del Trito Isaías. Esa es la crítica. Pero más adelante vamos a ver también que entre ellos va a haber también algunos que seguían teniendo prácticas de brujos. Pero ¿cómo era esto? Ellos pensaban que muchas de las prácticas que habían aprendido en Babilonia las podían aplicar basados en alguna interpretación que ellos tenían de la Torá. ¿De qué estamos hablando? Sí. Aunque usted no lo crea, los que vinieron de Babilonia trajeron también muchas prácticas babilónicas y la interpretaron con algunos textos de la Torá y la quisieron y la querían aplicar a los israelitas que estaban viviendo ahí. Y si ellos no la aceptaban, eran menospreciados. Por eso, los judíos que llegaron de Babilonia y los judíos que vivían en Jerusalén eran totalmente diferentes. Los que llegaron a Babilonia llegaron con una doctrina diferente, con un pensamiento diferente, con un modo de pensar tal vez más desarrollado, pero más mundanizado, más ideologizado por los caracteres babilónicos. Lastimosamente así llegan, con esa mentalidad. Entonces se crea un conflicto. Nosotros cuando leímos Esdras y Nehemías es una postura desde la posición de los que llegaron de Babilonia. El Trito Isaías es de la posición de los que están ahí, de los que están acá, pero que vieron que acá está ocurriendo cosas raras. Hay varios libros que se escribían para manifestar sus quejas. Nosotros nunca queremos decir que Esdras y Nehemías eran malos. Esdras y Nehemías fueron restauradores de Israel. En su tiempo, lo que ellos hicieron, lo hicieron para agradar al Padre. Pero muchas veces, cuando uno establece algo, los que vienen después ya utilizan para menoscabar a otro, para menospreciar a otro. Versículo 12 dice, venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este, o muchos más excelentes. ¿No? ¿Qué están hablando acá? Que los funcionarios de esa época querían celebrar, farrear y disfrutar. Vamos a ver lo que dice en esta nota 12 para entender un poco. Esdras 4, 1, 13. Vamos a arrancar ahí. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Eterno, Elohim de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y les dijeron, déjennos
participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Elohim. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Ardón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, versículo 6, Yeshua y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solo construiremos el templo para el Señor Elohim de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá está narrado y arranca diciendo enemigos de Judá. Que la gente que vivía ahí dice, nosotros también, claro, ciertamente, años atrás, fuimos traídos a estas tierras, pero ya nos mezclamos con la gente de estas tierras, somos parte de estas tierras y hemos adorado al Dios que ustedes adoran y queremos construir con ustedes el templo. ¿Y qué le dijeron ellos? No, no. Ustedes que viven en la tierra son menos judíos que nosotros que hemos nacido en otra tierra. No sé si me están entendiendo. Algo raro, ¿no? Ustedes que nacieron en esta tierra son menos judíos que nosotros que hemos nacido en otra tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Supuestamente la creencia que ellos trajeron. Muchas veces puede ser que hayan tenido razón. Pero como les digo, muchas veces estas reglas fueron usadas para menospreciar, menoscabar y discriminar. Bueno, hay otro texto, ¿no? Malaquías 1:6. Malaquías mucho después ya. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre el altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Eterno es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Eterno de los ejércitos. Ahora voy a explicar lo que dice acá y qué ocurría. Yo ya compartí esto cuando compartí Malaquías. Los sacerdotes, cuando vos, por ejemplo, Juan, llevas tu ovejita para ofrecer allá, ellos, esa tu ovejita, lo guardaban en un lugar especial y sacaban uno más feo, tuerto, ciego, y eso ofrecía a Dios. Y vos tenías que aceptar. No, este va a quedar para Dios y este vamos a ofrecer. Cuando vos llevabas tu pan hecho para la fiesta de Shavuot, ellos agarraban tu pan y lo guardaban en un lugar y sacaban para ofrendar a Dios un pan viejo, seco. ¿Por qué hacían eso? Porque para ellos ya era prácticamente, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede hablar? ¿Qué palabra puedo usar? Ya no tenían la fe en eso. Era, ¿cómo se puede decir? Religiosidad o como una función, como tenían obligación nomás, por obligación. Tradición, sí, era tradición, pero el que llevaba su ofrenda con todo corazón lo hacía. Quería realmente agradar al Padre, pero para ellos, ¿qué importa? ¿Qué vamos a estar matando a esta oveja linda? Y nada, vamos a matar a ese feo nomás. La oveja no era el problema era con qué corazón, y ellos estaban ahí como autoridad. Y el pobre pueblo ignorante hacía lo que ellos le pedían. Igual que mucha gente ahora lleva su ofrenda, lleva sus donaciones, porque cree que el pastor, que el que está ahí, está haciendo obras para Dios, pero en realidad está enriqueciéndose, comprándose para sus cosas, haciéndose casas de lujo, viviendo de lujo por el sacrificio de las personas. Eso estaba ocurriendo en tiempo del trito Isaías, como para criticar, ¿no? Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Elohim, para que tengáis piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Yahweh de los ejércitos. Entonces, esto es el comienzo de este capítulo 56. Y el capítulo 57, no sobre eso,
No se pierdan el próximo capítulo. Estén pendientes. ¿Quieren saber? Yo quiero saber de qué se trata. ¿No? ¿Por qué termina aquí justo cuando iba a dispararle a la persona? Tan, tan, tan. Así no, se acaba una serie, ¿no? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Shabbat Shalom.